Queridos socios, amigos del Centro Riojano de Madrid, sed bienvenidos. Esta tarde, bueno, primero de todo, me llamo Gloria, algunos lo saben, soy la vicepresidenta del Centro Riojano de Madrid. Esta tarde, y dentro del ciclo Periodismo y Relaciones Internacionales, vamos a tratar el tema coloquio, que es el 14, me parece, desafíos y estrategias, la cooperación con China desde la perspectiva de las relaciones internacionales, empresariales, culturales y de derechos humanos, y libertad de expresión, oportunidades y desafíos. Esto más que un título ya es que has escrito un libro. Dirige y modera Juan Ignacio Vecino, periodista, director de la revista Patrimonio Actual, miembro del Consejo Internacional de la Danza de la UNESCO, CID UNESCO. Van a intervenir, y además ahí están en la pantalla, cada uno de ellos, Laura González Escalada, presidenta de la Ni-Hao Conecta, Miguel Manso Silván, vicerrectorado de Campus Infraestructuras de la Universidad Autónoma de Madrid, y José Luis Barceló, periodista y editor, director del Mundo Financiero. Pues una vez presentados, yo creo que hay que pasar ya a la acción, y en este tema te dejo a ti, ¿no? Tú sabrás. Bueno, algo haremos. Algo haremos. Pues muchas gracias por la presencia de todos ustedes. Segurísimo que va a ser del agrado de todos nosotros. Así que nada, le paso a Juan Ignacio Vecino y tú mismo. Gracias. Muchas gracias, Gloria. Bueno, pues muchísimas gracias, Gloria. La verdad es que, bueno, hoy la verdad es que tenemos la suerte de contar con una serie de personas que, bueno, pues muy interesantes, muy importantes, y que nos van a poner luces y sombras sobre las relaciones con China. Espero. A eso hemos venido, no hemos venido a darnos un baño de masas solamente diciendo lo bueno, sino que también podemos decir lo malo. Y lo malo desde un punto de vista mío, desde un punto de vista de comunicación, desde un punto de vista de periodismo, es que no tenemos ninguna información de todos los chinos periodistas que desaparecen en el país. Lo mismo que sí sabemos en otros países como es Irak, como es Afganistán, como son otros países, China es absolutamente hermético, y después hablaremos de ello un poco. Pero bueno, de lo que se trata es de que hemos venido aquí para, digamos, sacar un poco de conclusiones sobre qué es China y cuáles son las relaciones que nosotros tenemos con ellos. En primer lugar, me gustaría agradecer al Centro Riojano de Madrid, que ya vamos por la 14ª edición de este ciclo. Anteriormente habíamos hecho otros que habíamos tratado sobre todo el tema del patrimonio de la humanidad declarado por la UNESCO, y en este giro que dimos vamos ya por este 14, y bueno, pues me gustaría, aparte de agradecer al Centro Riojano y a Gloria el presentar este acto, también darle a nuestro patrocinador que nos pone los vinitos para después, porque luego después vamos a tomar unos vinitos, que seguramente todos estaréis deseando que todos salgamos corriendo para los vinitos, pero bueno, vamos a aguantar un poquito el tirón y vamos a contar con las personas con las que nos estamos hoy. Me gustaría decir que el título, aunque ha dicho Gloria, que ya sabemos que mis títulos en todos estos temas son muy largos, pero creo que dan una orientación bastante amplia de qué va a ir el tema, ¿no? Entonces, cuando vamos a hablar de desafíos y estrategias, la cooperación con China desde la perspectiva de las relaciones internacionales, empresariales, culturales y de derechos humanos y libertad de expresión, oportunidades y desafíos,
Aquí en esta sala veo que hay mucho experto y que esperamos todos los que vamos a intervenir en este coloquio estar a la altura. Por supuesto que tenemos aquí unos grandes expertos hablando de China, como es Laura González Escallada, que es la presidenta de Ni Hao España, con el Ni Hao Conecta, con Miguel Manso Silván, que está de vicerrector en el campus de infraestructura de la Universidad Autónoma de Madrid, y José Luis Barceló, periodista, editor del diario El Mundo Financiero y de Informa Radio. Y hablaremos sobre economía, periodismo, educación, cultura, derechos humanos y libertad de expresión, como comentaba hace un momento. Y me gustaría también que, dar una breve reseña sobre por qué es China tan popular, y es conocida por su asombrosa historia, por sus hermosos monumentos. Recordemos que es en este momento el segundo país en declaraciones Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y en breve seguramente será el primero, por su tecnología, por su maravillosa muralla, por las tradiciones. Es decir, que China tiene, al ser una gran desconocida, queremos que con este coloquio todos los que estamos aquí salgamos con una idea. Yo no he estado nunca en China, todos estos señores de aquí sí han estado en China, y son los que realmente nos pueden dar una orientación de cómo es China. Y para comenzar, sin más preámbulos, a mí me gustaría preguntarles a los tres, y cada uno va a aportar su opinión. ¿Es China un país hermético? Laura. Empiezo yo con una... Uy, se nos acopla un poco. Me toca a mí la pregunta, yo creo que más difícil, y justo la presentación, ¿no? ¿China es un país hermético? No. Yo creo que ahí deberíamos entender todos si estamos hablando de un contexto empresarial, cultural o quizás político. Ante todo, muchísimas gracias, Juan Ignacio, por la invitación de estar aquí con amigos. Y también recordar que hace justo un año comenzábamos aquí un ciclo de conferencias sobre China. La primera conferencia que dimos fue hace poquito más de un año, en la que contamos con Ramón María Calduc, presidente de Acceder, y comenzábamos la charla con una frase, ¿no?, de Marcelo Muñoz, presidente emérito de Cátedra China, que decía: hay muy poca información sobre China y la poca que hay es negativa. Esto hace que haya mucho desconocimiento y, sobre todo, que a nivel empresarial no se puedan desarrollar esas oportunidades. Dicho esto, ha pasado año y medio, hemos vivido el 50 aniversario de las relaciones diplomáticas, un año en el que es verdad que se han producido una serie de actos, hay más conferencias, sobre todo a nivel académico-diplomático, y luego también hemos vivido el año de la cultura y turismo. Sin embargo, hemos visto que ese desconocimiento empresarial, quizás en términos generales, sigue existiendo. Nos encontramos todavía con ese pensamiento de que se puede ir a China a vender en todo China, y todavía no somos realistas de que hay que entender muy bien qué producto estamos hablando o qué necesidad. Y dicho un poco, simplemente como preámbulo de lo que veníamos hablando, ¿no? Estábamos preparando la conferencia y un poco diciéndonos, ¿no?, mirándonos, qué valientes hay que ser hoy en día para hablar de China. Cada uno creo que va a aportar en su disciplina aquello que pueda ser un poquito más interesante. Yo creo que desde un punto de vista empresarial, China se está abriendo, vemos una actitud muy positiva, vemos que el número de delegaciones empresariales y políticas que vienen a España es mayor, y vemos también una mayor actividad de cara a toda acción española ahí. Bajo nuestro punto de vista, sí, creemos que es un país abierto a la cooperación y que todavía existe una oportunidad de incrementarla. Por eso, Juan Ignacio, enhorabuena por hacer de China protagonista de esta sesión. Muchas gracias, Laura. Profesor,
Bueno, pues yo creo que la precisión que ha hecho Laura es muy importante. Bueno, depende de cómo miremos, pues la respuesta puede ser que China es un país hermético o todo lo contrario. A mí me toca un poco de hablar de relaciones culturales y académicas, y lo que vivimos en China es precisamente lo contrario, una revolución en la que, pues de ser, digamos, importadores de necesidades, llevando pues su personal a formación académica a distintos sitios, ahora lo que hacen es no solo generar unos planes de atracción de ese personal que habían exportado y que se están trayendo a China con unos programas de atracción envidiables para cualquier país de la Unión Europea, pues también están generando unas inversiones para atraer congresos internacionales y convertirse realmente en un centro de referencia mediante apertura, abrir las puertas para que aquí venga la gente. Los españoles lo hemos visto durante el mes de octubre, que hemos tenido unos meses en los que no necesitábamos un visado para ir a China. Estos guiños yo creo que van a ser más y más frecuentes, y bueno, pues la pregunta es cuál va a ser la evolución sociopolítica global y en qué situaciones se va a ver China, si va a poder mantener esta situación o se va a ver confrontada precisamente con la pregunta que nos hacía Juan Ignacio. Ese hermetismo en el periodismo, ese hermetismo en la gobernanza, ¿va a ser un obstáculo para esa voluntad de apertura que vive actualmente China? José Luis. Bueno, yo creo, bueno, primero muchas gracias al Centro Riojano, a su presidente José Antonio Pérez y a ti, Juan Ignacio Vecino, como relator de este grupo de periodismo y relaciones internacionales. Me parece que es muy interesante situar estos asuntos, porque estamos hablando de China no porque nos parezca que es atractivo, nos guste China, los chinos o la comida china, es porque ha adquirido un protagonismo al que no nos podemos sentir ajenos. O sea, no es que de repente China celebre el año de la serpiente y porque sale en el Corte Inglés, en la Castellana, nos parece que eso es interesante. China ha adquirido un protagonismo al que no podemos ser ajenos, o sea, no podemos no estar pendientes de China. China es un país que ha pasado de ser, digamos, subalterno de las decisiones que tomaba la Unión Soviética por estar encuadrado en ese bloque antes de la caída del muro de Berlín y del colapso de la Unión Soviética, a ser una potencia subalterna o sometida a decisiones un poco mayores, a adquirir un protagonismo que probablemente antes no le correspondía y ahora lo ha adquirido de motu propio. Pensemos que China, cuando hablamos de China, China es un país, lo vemos como país, pero realmente es casi un subcontinente dentro de un continente. Es un país enorme que abarca una enorme variedad también de idiomas, de lenguas, de religiones, incluso de etnias, aunque los veamos a todos como chinos y todos nos parecen chinos, realmente no son todos iguales. O sea, los chinos es como si abarcáramos desde Lisboa hasta Moscú. O sea, el tamaño de China es enorme y hay una variedad tan grande como la que puede haber en Europa. O sea, lo que pasa es que nosotros pensamos en los chinos y vemos los chinos a la distancia del restaurante chino o del todo a 100 que nos toca en cada país. Yo realmente, cuando Juan Ignacio me presentaba como experto, realmente yo no me considero un experto. Los periodistas somos como notarios de la actualidad, o sea, contamos lo que vemos, ¿no? Somos actuarios de lo que vemos, observadores, y a mí me gusta relatar lo que veo sin poner muchos prejuicios. Yo creo que con China sí hay también un prejuicio político, ideológico muy importante. Hablábamos antes del colapso de la Unión Soviética. Ellos estaban al otro lado del telón de acero. O sea, es que China es de los que ha aguantado detrás de la caída de aquella Guerra Fría. China emerge después de la Guerra Fría. Probablemente Rusia, lo que estamos viendo, contemplando con la guerra de Ucrania, por ponernos un poco en contexto histórico, ¿no? Ha pasado el año que viene, hace 35 años, ¿no?, de la caída del muro de Berlín, me parece que es el año 26, creo que es el año que viene. Y Rusia, para muchos analistas, ha reaccionado tarde, porque los soviéticos especialmente eran muy lentos a reaccionar. Si esto de la guerra de Ucrania hubiese ocurrido justo en el momento de la caída del muro de Berlín, a nadie le hubiera extrañado que los rusos hubieran metido los tanques en Ucrania. El tema es que lo han hecho 30 años tarde, y eso es lo que la reacción de los rusos es muy lenta, ¿no? Los chinos han ido con otra inteligencia, han ido de otra manera. China es muy interesante. Yo viajo mucho a China y
los últimos meses de septiembre para acá, antes de Navidad, he estado en varias visitas, también al resto de la zona de Asia Central, que es el espacio postsoviético, Uzbekistán, Kazajstán, etcétera, donde hay una presencia china por la ruta de la seda y esa conexión que tiene con China muy grande. También de Rusia, pero cada vez menos, porque las antiguas repúblicas soviéticas se han conformado ya como micropotencias en su espacio, en su zona territorial. Bueno, China ha adquirido un protagonismo enorme ahí, porque además está ejecutando obras gigantescas de infraestructuras, de hormigón, de ciudades nuevas, de planeamiento, de obra pública, de autopistas, de ferrocarriles, etcétera, ¿no? Kazajstán, por ejemplo, está Talgo, ¿no? Que España es vilipendiada, pero Talgo es el que está haciendo la alta velocidad en Kazajstán, pero lo está haciendo en cooperación con empresas chinas. China, la apertura de China es una apertura también forzada e interesada. Ellos no quieren una apertura ideológica o política, porque yo, departiendo con un alto responsable público chino, que no puedo citar, no puedo decir si es de la embajada o era del gobierno, pero no lo debo decir, pero me decía, ustedes siempre piensan, cuando hablamos de China, que es una dictadura y que está gobernada por un sistema de partido único, con planificación centralizada, con colectivización, y que es un sistema monolítico, que es una dictadura comunista, pero es que ustedes están equivocados en una percepción que deberían corregir. Me lo dijo con toda la... Yo me quedé esto un poco en prevención, ¿no? Lo que iba a decir, pero decía, él mismo ya se está diciendo, con lo cual ya difícilmente lo voy a poder atacar. Él mismo dice lo que yo estaba pensando. Ustedes estarán pensando que esto es una dictadura comunista y tal. Y ustedes también están equivocados porque piensan que el libre mercado es una ideología. Y ya me descolocó completamente. Y yo pensé por dentro, pues no le respondí. Evidentemente me he quedado cavilando muchos meses acerca de esto, ¿no? Piensan que es una ideología. Y ustedes están equivocados, no es una ideología, para nosotros es una herramienta. O sea, el libre mercado para ellos, y nosotros probablemente me había descolocado más porque me estaba quedando resumido a que probablemente la única esencia que nos queda a nosotros ideológica es el libre mercado, el capital, el dinero. Parece que lo único que nos interesa es el dinero. Ellos tienen ya otros ideales, están en otro asunto, y para ellos el libre mercado y el capital es una herramienta para llegar a sus objetivos, que lo siguen teniendo, su planificación centralizada, que les sigue haciendo crecer. Fíjense que los chinos crecen todos los años un 2%, que es todo a lo que nosotros podemos aspirar a crecer en todo un año, solo un 2% por el crecimiento del consumo interno. Y siguen creciendo además otro 4 o otro 5% anual con su crecimiento natural. Es verdad que nacen también, fíjense que la renta de China, la renta per cápita en China en los años 70 eran $100 per cápita, cuando en México eran 5 veces más, eran 500. En el 2022, el dato que tengo en la cabeza, pero lo pueden consultar, es que rebasaron ya a México. México se ha quedado estancado en los $10.000 de renta per cápita anuales, y la República Popular China está en los 12 o 14.000, o sea que ya lo ha superado. Es un país que ya está corrigiendo. Ellos han sacado en estos últimos 20 años a 200 millones de pobres, que había una pobreza reconocida, y todavía Xi Jinping reconoce que queda otro cupo de otros 200 millones de pobres, o sea que les quedan deberes por hacer, y ellos los conocen. Yo el hermetismo lo veo más bien como una vacuna política e ideológica para protegerse de la permanente prevención nuestra, ¿no? Digámoslo claramente, prevención o prejuicio, ¿no? Acerca del acercamiento de cómo se tiene que producir el nuestro hacia China. Y dentro de eso, también percibir que China, ellos ahora mismo están corrigiendo históricamente su posición como país, de ser una potencia comunista o marxista que solamente pensaba en eso. Eso apenas está en el paisaje, o sea, uno no lo percibe, y ve la población más o menos contenta, renunciando a volver al pasado, porque ellos han avanzado, todo el mundo tiene ya luz eléctrica, un piso, agua, corriente, en fin, todo lo que tenemos nosotros lo valoran. Es el país que mayor implantación tecnológica tiene a nivel ciudadano, hacen los micropagos para todo, o sea, para un taxi, para un bollo, para un café, para un té, para lo que sea, que eso a nosotros nos ha costado, pero ellos llevan ya en esos 10 años haciéndolo, ¿no? Nosotros estamos empezando a aterrizar en eso, por lo cual yo les veo en una situación en la que lo que piensa el chino, con esa complacencia ciudadana que tiene acerca de sus designios, es muy confuciano, o sería muy de Confucio, está predestinado lo que les pueda ocurrir. Ellos tienen un sentimiento predestinado que enlaza con el pensamiento de Confucio, y creo que esa parte es la que nosotros no entendemos bien del pensamiento de los chinos, ¿no? Cuando uno aterriza y lo ve, y seguiremos hablando de esto a lo largo de la noche, si
Habrá oportunidad. Se nota que es periodista y que además trabaja en radio también, aparte de periódicos. O sea que la verdad es que, bueno, pues el próximo día te diremos que nombres. Queremos nombres. O sea, aquí no pasa nadie desapercibido que haya soltado algo. Y ya que hablaba de la Ruta de la Seda, la verdad es que tenemos también la suerte y la oportunidad de contar con un auténtico experto de la Ruta de la Seda que está por aquí sentado, y que la verdad es que es una alegría poder verle por aquí. Me gustaría, profesor, que nos comentase, ya que hablaba él de Confucio, ¿qué relación es la que tenéis en la Universidad Autónoma con todo el tema del Instituto Confucio? Bueno, pues la relación de la Universidad Autónoma con China ha estado marcada tradicionalmente por albergar en la estructura de la Universidad Autónoma el Instituto Confucio. Y el Instituto Confucio pues es una herramienta conjunta de la propia Embajada China y de la universidad para la divulgación de la lengua y la cultura china. Pues, el instituto que actualmente tiene su actividad muy cerca de aquí, en el Instituto Beatriz Galindo, pues ofrece diversos niveles de lengua china y tiene un calendario de actividades pues, que van de la literatura, la filosofía, el patrimonio, etc., ¿no? Es un centro pues, muy enriquecedor, una herramienta de inserción de la cultura china para la embajada muy valorada, también para la recepción de esa inyección de cultura china que merecen todas aquellas niñas especialmente que han sido adoptadas por familias españolas y que siguen recibiendo una formación un poquito en su origen, pues gracias a este instituto. No es el único perfil, ¿no? del estudiante, pero hay una parte del perfil de estudiantado que viene de este perfil, ¿no? Entonces es una doble herramienta y bueno, estáis invitados un poco a consultar cuál es esa programación, porque pues no solo es en lengua china, sino que se puede disfrutar de actividades culturales que son también en lengua española. Yo conocí a una persona que había adoptado una niña china, y cuando tenía 4 años o 5 años y iba con la madre a comprar a un establecimiento de chinos, la niña no sabía chino, se había criado en España, y le decía a su madre: mamá, no te preocupes que yo hablo con los chinos, que es el idioma. Y hablaba en español, con lo cual estaba muy acertada la pobre. Laura, ¿qué es lo que más te reporta desde Nihao España, Nihao Conecta, hacer esa colaboración con China? ¿Y por qué? ¿Por qué China? ¿Qué es lo que ofrece China? Porque también está Latinoamérica, pero ¿por qué China concretamente? Bueno, pues un poco en la pregunta yo creo que en cierto modo he respondido. Nosotros cuando empezamos sí que apostábamos por ese Nihao España. España-China a nivel relaciones, oportunidades comerciales, pero poquito a poco y viendo la magnitud de los proyectos, entendimos que España era más que nada un puente entre lo que es China y Iberoamérica. Y por eso hoy agradezco enormemente a la Embajada de Cuba que está aquí hoy, amigos colombianos, amigos que poquito a poco se han hecho parte de ese proyecto de Nihao Conecta. Y yo creo que lo que más sorprende, sobre todo a nivel recalco, ¿no?, empresarial, trabajar con China, es que en cada misión, casi cada mes, se aprende algo distinto. Es decir, es muy fácil hablar desde un punto de vista occidental sobre China. Importante siempre entender que no somos chinos, somos europeos, y que eso solo se entiende cuando viajas allí, te reúnes allí tanto con fabricantes como con lo que son miembros de gobierno, que no vamos a decir nombres, y es estando allí cuando se entiende. Mañana sí. Mañana estaremos. Y yo creo que esa es la parte que creo que más interesante, que en cada viaje a China, ya sea viaje privado, institucional, siempre se avanza algo. Trabajar con China es lento, es un proyecto que conlleva invertir mucho en las relaciones, en entender que primero va la amistad
y luego ya vendrán las oportunidades y que a partir de ahí conseguiremos pues crear proyectos grandes. No se puede ir pensando en tengo este producto, vamos a venderlo, ¿no? En todo China, no. Hay que entender qué es lo que busca esa parte china y cuál es la oportunidad. Hoy, bueno, tenemos aquí a un compañero, a Tao, que está aquí hoy, y yo creo que la relación también es bidireccional en el sentido de que nosotros queremos aprender de China, queremos viajar, pero China también quiere aprender de nosotros. Y por eso el fomento de actividades, ya lo elevo a escala Iberoamérica-China, que hagan este encuentro entre empresarios, el que después podamos compartir un vino e incluso tener ese primer acercamiento, yo creo que es una parte también muy bonita de trabajar entre culturas tan distintas. Y José Luis, por ejemplo, ya que hablábamos antes de hermetismos, hablábamos de relaciones internacionales, ya que este ciclo es de periodismo y relaciones internacionales, tú que viajas mucho a China y a todos esos países, ¿cómo encuentras la labor informativa, la libertad de la prensa en todos estos países? Y sobre todo en China, que estamos hablando. Es, Juan Ignacio, muy interesante la pregunta. Yo colaboro con medios chinos, colaboro con la agencia oficial de prensa, con Xinhua, que es una agencia pública oficial, como aquí pueda ser la agencia EFE, pero claro, es la agencia más grande del planeta, o sea, tiene corresponsales en todo el mundo. Alguna vez que he ido yo desplazado a algún sitio, me ha ofrecido para hacer alguna cosa para ellos, y decía, bueno, ya tenemos ahí un reportero gráfico, 4 periodistas y tal, no te molestes, ¿no? Y era un país en el centro de África, o sea que, en fin, tienen gente en todas partes desplegada y tienen también toda su red de información enorme, ¿no? También colaboro con la Agencia Económica y de Prensa y de Información Económica para prensa de la Franja y la Ruta, de la organización que tienen ellos mundial para esto. La Franja, que no es solamente la antigua Ruta de la Seda, ya lo que ellos llaman la Franja y la Ruta es algo mucho más global que engloba rutas marítimas, rutas aéreas, en fin. Para ellos la Ruta de la Seda es todo donde llega China, que ahora mismo en América Latina, por ejemplo, en África, lo que antiguamente se llamaba África Negra, no lo consideres despectivo, es que se llamaba así, que es el África subsahariana, ¿no? Esa África Negra está muy penetrada ahora mismo por China en la explotación de recursos y materias primas, y cuando se habla de información y prensa, ellos tienen periodistas y medios de comunicación enormes, o sea, tienen cadenas de televisión digital, implantación a nivel de periodistas perfectamente profesionales, digamos, compañeros periodistas que pueden estar más o menos endoctrinados de lo que es el comunismo o no, pero que eso, yo decía antes, que es cada vez más ajeno a la vida social en China, o sea, no se percibe que esa realidad política sea algo que esté permanentemente machacado, como si dijéramos en la etapa de la Rumanía de Ceausescu, por poner un paralelismo histórico en el pasado. Estamos hablando de otro sistema social, político y económico que ha evolucionado, afortunadamente para los chinos, de forma positiva internamente. O sea, que los chinos han avanzado, y yo decía antes, y lo he dejado un poco ahí, y no quieren renunciar a lo logrado. O sea, los chinos no quieren volver a cómo vivían sus abuelos o cómo vivían sus padres, en el sentido de vivir con un puñado de arroz, estar cultivando y tal. Yo hablaba de los 200 millones de chinos que ha sacado el sistema en los últimos 20 años de la pobreza, quedan todavía otros 200, ¿no? Pero uno se asombra cuando viaja por China, al norte, al sur, al este o al oeste, de ver la cantidad enorme de ciudades. Hay una cuestión también que es muy curiosa, que es China está planificando su futuro. En eso sí tiene un concepto que es muy interesante de planificación organizada y centralizada. Para mí China tiene una ventaja sobre nuestro sistema de discusión política parlamentaria, ¿no? Que es que ellos saben hacia dónde van, o por lo menos hacia dónde quieren ir. Puedes no compartirlo o no, puede haber disidencia, puede haber distancia política o incluso ideológica. Hay gente que es religiosa en China, cada vez más se ha recuperado mucho, por ejemplo, el credo islámico en el norte, en la zona uigur, que yo conozco también, la zona de Mongolia Interior, etcétera. Ha crecido mucho el Islam, ya han construido mezquitas, han vuelto a reconstruir, han recuperado el espacio perdido en los últimos, el último más de medio siglo. Pero uno se sorprende de la cantidad de ciudades artificiales que se están construyendo para empotrar allí a gente que viene de las zonas rurales. Esto es muy interesante de analizar, ¿no? Y es porque ellos han decidido saltarse alguna etapa histórica que nosotros hemos pasado como cultura, porque ellos han llegado a la conclusión de que en el mundo occidental la gente es más feliz y más rica, o es más rica y más feliz, o eso nos creemos, pero por lo menos
estamos en esa clave de que pensamos que es así, o hemos alcanzado un cierto grado de evolución admirable y deseable en otros continentes, porque vivimos en ciudades, porque hemos dado un salto a estar urbanizados, y eso ellos se lo quieren saltar, no quieren pasar por el largo proceso de urbanización que, por ejemplo, en Europa ha costado a lo mejor por más de un siglo, 150 años de la revolución industrial para acá, o puede que incluso un poco de antes, ¿no? A lo mejor 200 años. Alguien me puede corregir esto, puede que sea un error mío, pero los chinos se quieren saltar todas esas etapas y que esto sea más forzado, con lo cual están construyendo de forma ágil, sorprendente y rápida ciudades artificiales para ir colocando la gente que procede de los entornos rurales y hacer esas ciudades habitables de una forma muy ágil y muy rápida para saltarse todo ese salto histórico, ¿no? Eso es interesantísimo. Es verdad que allí hay algunas cuestiones que probablemente dentro no se pueden tocar, y es verdad que todavía hay una cierta percepción cada vez más distante por los líderes políticos chinos de intentar corregir, digámoslo así, cuando se publica alguna información en Francia, en España o en algún sitio, y pueden hablar directamente con el periodista, cosa que a mí me ha pasado, ¿no? José Luis, hay una noticia que se ha publicado en este medio o en el mío que habría que corregir porque no es exactamente correcta y tal. Y yo les digo, oye, pues no se puede borrar la noticia, claro. Lo que tienes que hacer es intentar ver si la podemos hacer una nota de corrección de lo publicado, y publicamos otra nota con vuestra versión, ¿no? Que no hay ningún problema en hacer eso. Cosas que en su país pues probablemente no se puede hacer porque hay muchas cosas que no se publican todavía, pero que yo veo que con el tiempo las redes sociales están en la mano de todo el mundo tiene teléfono móvil, todo el mundo tiene las redes sociales, las suyas, porque tienen un mundo paralelo, tienen sus propios buscadores, Baidu tiene su propio sistema de GPS, que por cierto, no nos despistemos, es el que están exportando a África y a América y a Sudamérica, donde están entrando. O sea, ellos están exportando allí sus sistemas de búsqueda, sus sistemas de GPS, los tontones, con sus aplicaciones y tal. Bueno, eso es un espacio que nuestro mundo avanzado ha desalojado, porque parece ser que ha habido algún momento en el que África o América Latina no le ha interesado ni a Estados Unidos ni a Europa, ¿no? Y por eso ellos están ocupando el espacio que otros hemos desalojado, por lo cual a mí no me sorprende tampoco. Ya, evidentemente, bueno, pues China como productor en este momento le ha robado la cartera a todo el mundo, y todo el mundo se ha dejado que le roben la cartera, con lo cual, bueno, pues ellos se pensaban que los chinos lo único que hacían era copiar, y resulta que los chinos no copian, que es que los chinos fabrican, y además los chinos tienen una inteligencia bastante importante. Pero por cambiar un poco de tercio, y ya que contamos aquí con el profesor, y también aquí podemos hablar, y estamos hablando sobre temas de cultura, de educación, por ejemplo, me gustaría saber que ¿tienes una idea clara a través de cómo se hace en el Instituto Confucio? ¿Cuál es, digamos, de alguna manera la característica cultural de China? Sé que es una pregunta un poco... La característica cultural de China es muy amplia. Bueno, es una pregunta con una amplitud enorme. Ya ha hablado José Luis de las diferencias internas que hay en la propia China, pero vamos a intentar enfocarlo un poco en torno a lo que desde los puntos de relación internacional las embajadas de China son capaces de divulgar en los distintos países, ¿no? Bueno, pues las embajadas, como decía antes, de un proceso previo de captación, de intentar atraer recursos para el desarrollo de China, han pasado a la ofensiva. China ha alcanzado un desarrollo económico suficiente y han desarrollado un orgullo, y que eso lo mantiene muy fijo en su cultura, tanto en la lengua como en las tradiciones, como lo que he mencionado anteriormente, el patrimonio. No tengo duda de que China vaya a ser en breve la depositaria del mayor número de menciones de patrimonio de la UNESCO. Y en esa ofensiva
qué es lo que está haciendo China culturalmente en Europa, pero en Europa de una manera un poco asimétrica, y en este momento estamos en una situación de ventaja, pero por reciprocidad, con respecto al mundo anglosajón, ¿no? Pues están desarrollando una promoción de su existencia, de cómo son, de cuáles son sus valores, su arte, y lo están proyectando mediante inversión. O sea, ponen dinero, como es la propia inversión que hace la Embajada China en el Instituto Confucio. Puedo hablar más allá del nivel cultural también en el entorno académico. También se están promoviendo pues, las relaciones bilaterales entre centros académicos. Lo decía muy bien Laura, no se puede uno lanzar en una iniciativa inmediata porque no vas a recibir eco, pero si tienes la oportunidad de establecer una relación mínimamente profunda, ¿no? con una entidad china, te va a proponer el establecimiento primero de un memorándum de reconocimiento con unas condiciones básicas para progresar poco a poco, y van a ser líderes en la inversión, ¿no? Tú pones poco y ellos ponen mucho, y te llevan allí y quieren venir aquí y quieren ser recibidos, pero no te van a pedir el mismo nivel de inversión que ellos están haciendo para acogerte allí, ¿no? Y esto es una posición que puede calificarse quizá de agresiva, pero es una puesta de manifiesto en el nivel de desarrollo que han alcanzado. Esto José Luis ya lo ha anticipado, uno se sorprende cuando va a China, en el día a día, ¿no? La sociedad es consumista, es una sociedad consumista, y en ese consumo pues hay consumos en materia que nosotros consideramos muy atractiva. Ya quisiéramos nosotros en una ciudad como Madrid tener el nivel de vehículos eléctricos que tiene cualquier ciudad media china, ¿no? Y ahí se deja entrever pues, ese poderío un poquito de potencia multinacional en el que se han hecho con el control de las materias primas, etc. Me estoy desviando un poco del aspecto, pero es que estirar, en China es tirar de un hilo y te vas por todas partes, porque es que están tomando un poco el liderazgo, y yo creo que lo que ellos quieren a nivel cultural es, con la apertura que ellos tienen, pongámonos en el mundo de la música, y lo digo porque hace poco ha sido el concierto del Nuevo Año Chino aquí en Madrid, hicieron un espectáculo maravilloso de reconocimiento a la música clásica tradicional. Vino la ópera de Sichuan, trajeron también en paralelo instrumentos chinos, hicieron un par de piezas que eran de intercomunicación entre los instrumentos clásicos nuestros y los suyos, y fue pues maravilloso, y para mí fue una visión de lo que ellos quieren culturalmente del mundo, ¿no? Cómo quieren ser vistos y cómo quieren al mismo tiempo seguir recibiendo influencias. Muchas gracias. Luego incidiremos en algún tema. Laura, tú, desde el trabajo que tú desarrollas, ¿cuáles son las barreras más importantes que te encuentras a la hora de desarrollar tu actividad con China? Bueno, la barrera principal sin duda es el desconocimiento. Por eso es algo que nos gusta recalcarlo, el entender de que a veces, por muchas ganas que tengamos, no todos los productos, servicios o iniciativas pueden estar preparadas para el mercado chino. Y luego la segunda, yo creo que es la filosofía de entender que, tengo apuntada la frase, a China no hay que ir a vender, hay que ir a enseñar. Cuando se entienda esa filosofía, ya yo creo que es una forma más interesante de conseguir penetrar. Barreras que vemos ahora, yo creo que es momento también de ser un poco más positivos, ¿no? Hace año y medio sí que es verdad que veníamos hablando de un poquito esa soledad del empresario, el empresario español que quiere ir a China, pero sí que poco a poco
Y aquí también pues, hay que hacer un guiño, ¿no?, a las oficinas de inversión quizás que tenemos en España, que región a región van trabajando por aquellos sectores de China que pueden ser más afines. Vemos que hay un mejor acompañamiento, que hay ganas por parte de esa parte más de oficinas de promoción de inversión de acercarse a China, y eso hace que al final tengamos más información. Luego también un punto interesante, y lo voy a decir ahora porque si no luego se me olvida, el profesor que lo decía era Manso, vemos que hay un cambio de tendencia en el sentido de, por ejemplo, los hermanamientos culturales. Antes hablaba mucho de hermanamientos culturales que a fin de cuentas eran el postureo del hermanamiento. Luego en la práctica más bien servían para una foto, pero poco a realidad. Ahora vemos que el interés de China viene a, por supuesto, a apostar por una relación cultural, pero que conlleve en algo tangible. Y esto yo creo que es muy interesante de trabajar todos juntos, entender que turismo, arte, cultura pueden también ser una vía muy necesaria para precisamente hacer esas relaciones empresariales, ya sea en distintos sectores. Y yo creo que esas son un poco las barreras. Y luego ya por último, también lo decía José Luis Barceló, bueno, nadie es experto en nada, ¿no?, pero sobre todo darse de experto en China es aún más difícil. Algo importante que al menos que se nos quede a todos en la cabeza es que si aquí ya es complicado entender un mundo dominado por redes sociales de comunicación, en China ya es ir a 2000 por hora. Allí, por ejemplo, las redes convencionales al uso, lo que aquí puede ser un WhatsApp, un Facebook, un Instagram, allí funciona de manera distinta, y es entender que todo se rige bajo WeChat. WeChat es la red social, la plataforma, diría yo más bien, donde se abarca todo. Pero todo quiere decir mail, contratos, pagos, compra de vuelos. Entender una cultura, ¿no?, que lo rige todo en base al entorno digital y estrategias, también es una forma de acercarse. Entonces yo creo que un consejo o vía es que cualquiera que tenga interés en abrir perspectivas del mercado chino es empezar descargándose WeChat. Por ejemplo, espera, antes de que pases la palabra, por ejemplo, con el tema del vino, ¿qué te has encontrado tú con el tema del vino a la hora de poder introducirlo en China? El tema del vino sí que será, luego lo vamos a degustar entre todos. Venimos trabajando con distintas bodegas que buscan abrir oportunidades en China, y aquí nos encontramos es que la primera barrera es entender el nombre. No todos los nombres funcionan en China, fue el caso de esta bodega. Veníamos trabajando con ellos como Bodega Ecológica Vinos López, y al viajar allí a China y empezar con los primeros estudios de mercado, vimos que era un nombre que no tenía traducción en chino. A partir de ahí entendimos que había que buscar un nombre comercial, a poder ser que también funcionase en España, y ahí fue cuando dimos con el nombre Bodegaza. Luego también, ya por ir más aterrizándolo, que esa es la parte yo creo más bonita del trabajo de entender la cultura china, es el hacer una cata de vino con un paladar chino. Allí te das cuenta, por ejemplo, algo tan básico: en China no se consume vino blanco, pero porque el vino blanco se consume frío y allí le rompe el chai. Entonces no se puede seguir vendiendo la idea de vendamos vino blanco en China. Otro dato curioso es que en China gusta mucho, y quizás sea por estrategias de marketing, el etiquetado que simule a ese aire más francés. Por eso buscamos hacer una etiqueta muy española, pero a la vez que les diese pues, esos aires pues, más franceses. Y luego sí que es verdad que en términos comerciales vemos que ahora mismo, al menos con los distribuidores que conocemos y con garantías, que funcionan mejor los vinos que no tienen una excesiva graduación de alcohol. Por ejemplo, sin hacer acción comercial, es un vino que tiene un 13,5% de volumen de alcohol, y de momento estamos positivos, estamos viendo que está gustando. Muchas gracias, Laura. También me gustaría agradecer, ya que estoy viendo, pero que no recaló en China, no sé, porque yo creo que no le dio tiempo aún el jugador del Real Madrid, que está sentado por allí, y entonces este jugador, bueno, pues estuvo jugando en el Real Madrid, pero no le dio tiempo a que el mercado chino se abriese, con lo cual, bueno, a lo mejor de entrenador te contratan. Bueno, ya me gustaría, José Luis, ahora mismo está esa lucha entre China y Estados Unidos, a ver quién es el más fuerte del mercado, a ver quién, vamos a decirlo como tiene que ser, quién la tiene más grande,
¿Y quién la tiene más grande? ¿Estados Unidos o China? Bueno, yo que Estados Unidos también, a ver, hay una, me andaría con ojo, hay una clave para entender todo lo que está ocurriendo, porque parece que la tiene tomada Trump con los chinos. Parece que el mandato de Joe Biden había sido un poquito más relajado, a pesar de que había sido más agresivo en otras cosas, ¿no? Porque Donald Trump fue en su primer mandato el primer presidente de los Estados Unidos que retiró tropas, o sea, que llegó a un acuerdo con los talibanes en Afganistán, que le dio la mano al líder norcoreano, que eso no había ocurrido nunca, que intentó hacer algunas aproximaciones y que retiró tropas, porque lo que no quería era que le llegaran ataúdes de soldados norteamericanos a sus bases ni a sus aeropuertos, y eso lo hizo. Con China tiene otro tipo de confrontación que es importante. Ahora, cuando estamos viendo lo de Panamá, por ejemplo, no es un asunto que tampoco podemos pasar por alto, porque en eso, como con lo de México, tiene mucho que ver China. China está empezando a fabricar automóviles, por ejemplo, en México, de marcas norteamericanas, pero con componentes chinos. Por ejemplo, los eléctricos con baterías chinas y otro tipo de componentes, y algunos vienen de fuera de Europa. Lo que dice Donald Trump es que él quiere que todo eso se fabrique con componentes norteamericanos, en los cuales incluye tanto a México como a Canadá. Por eso tiene también las dificultades que está teniendo con Canadá y con México, porque quiere condicionar que todo se fabrique en Norteamérica. Y cuando habla de Norteamérica no habla solamente de Estados Unidos. Ahí ya tenemos un problema. Con Panamá es más de lo mismo. Había un proyecto en Nicaragua de hacer, por parte de China, un segundo canal como de Panamá, por el enorme lago que tiene interior Nicaragua, que no costaría tanto hacer para competir con Panamá. Lo que pasa es que eso habría que ver si compensa no solamente a China, sino al tráfico mundial, si tiene escala eso, si tiene viabilidad, si tiene retorno, porque claro, hacer otro canal pegado con el otro 200 kilómetros no parece que tenga mucho sentido, pero China lo que sí ha hecho ha sido ir apostando por su despliegue en numerosísimos puertos en Europa, puertos importantes, el Pireo, Rotterdam, Valencia, Algeciras, los muelles de descarga de contenedores, etcétera. Poco a poco van entrando y lo van controlando. Y eso está empezando a pasar también con Panamá, con lo cual no es porque Panamá o Trump quiera México, quiera Panamá o quiera Groenlandia, es porque él quiere evitar que las posiciones de competidores suyos, competidores de lo que él entiende que son suyos, de los Estados Unidos, pueden entrar ahí. Él quiere corregir eso, que va tomando ya un camino, probablemente muy difícil de darle la vuelta, por mucho que Trump lo quiere impedir. China está, yo lo que he detectado es que además ha producido, y lo comentaban tanto Miguel como Laura, es líder tecnológico a nivel global, es el país que tiene mayor implantación de 5G, el que ha apostado por inteligencia artificial, o sea, las smart cities o ciudades inteligentes, la implantación de vehículo eléctrico, como decía Miguel, por ejemplo en Shanghai o en Beijing. Está prohibido circular con motocicletas de gasolina, no se puede, con lo cual, claro, uno puede pensar de eso, aquí no podría ser porque una BMW o una Harley, cuando uno la tiene, pero en China sí puede pasar, porque como, bueno, pues no te compres una Harley, ¿no? Te lo impone el Estado, y el Estado dice, todas las motos tienen que ser eléctricas, y en las grandes capitales todas las motos son eléctricas. Hay un enorme despliegue de vehículo eléctrico, y es el líder mundial de fabricación de baterías para los coches eléctricos, ¿eh? Se han quedado con ese cotarro importante. Y luego han hecho una variación de discurso para justificar la expansión de su país y cuál es su país. Lo que los chinos dicen desde el Comité Central del Partido Comunista Chino actualmente es que China sigue siendo la China milenaria de siempre. China nunca ha dejado de ser China, por mucho que antes fuera el imperio, y ahora es uno de los pocos países que en 3.500 años nunca ha variado de fronteras, ni nunca ha variado de población, ni nunca ha variado. Ellos están ahora mismo prestigiando, reputando todo su pasado chino. Ellos están corrigiendo también los errores que se cometieron durante la Revolución Cultural de Mao Zedong, por ejemplo, el derribo de templos, el tema del idioma, en fin, muchísimas cuestiones de prohibición de religiones, o por ejemplo, empoderar, como se dice ahora, a las etnias, las diferencias entre las etnias. Hubo una política china antes de los años 70 de que todos los chinos tenían que ser iguales, hablar mandarín, y sobre todo los chinos tenían que ser chinos idénticos, y eso ahora mismo está en vías de que haya un país que es multicultural, diverso, étnica y religiosamente. Y eso se protege desde arriba, o sea, eso lo protege el gobierno del país. Con lo cual hay un cambio importante de discurso acerca del asentimiento y de cómo el país se quiere presentar hacia los demás. Ellos dicen que son China. Y nosotros tenemos que entender que los chinos dicen que es la China de siempre, que eso es China, y que tenemos que respetar como son. Que si ellos no beben vino y beben té, pues té caliente además, o sea, ellos no beben con agua fría, beben con té caliente todo, o sea, todo se bebe con té y además no mucho.
Una de las críticas que seguramente Laura habrá visto es que, no solamente por el tema del alcohol, si bebes té o agua, ¿no? Les da igual, a veces beben agua caliente también, o que no beban alcohol, que sí beben alcohol, pero no lo beben para comer, lo beben al final de las comidas, tiene que ser con motivo de celebración, etc. El vino no existía en la cultura china y lo hemos ido metiendo nosotros y poco a poco lo han ido cogiendo, pero es muy curioso que dicen que los occidentales bebemos mucha cantidad de líquido, o sea, da igual que sea cerveza, que vino, que agua, que té, incluso cuando bebemos té, en las comidas con ellos, que bebemos mucha cantidad, podemos beber muchas más teteras de té que ellos cuando beben, que se toman probablemente un par de tazas, ¿no? Y eso es muy curioso, hay muchísimas distancias culturales y cosas que cuando estás ahí pues te vas acostumbrando. Bien, como vamos a ir terminando, porque como luego hay un vinito, luego ya sé, pero me gustaría también reservar unos 10 minutos hacia el final para que si alguien quiere hacerle alguna pregunta a alguno de nuestros ponentes, pues se la pueda hacer. Y entonces me gustaría preguntarle a Miguel, desde un punto de vista universitario, Miguel, ¿qué es lo ¿qué es lo más cercano que tenemos entre China y España? ¿Y qué le pedirías tanto a los alumnos españoles como a los alumnos chinos, digamos, para que hubiese una relación de hermandad, ya que hablaba antes Laura también de hermandad, no solamente desde un punto de vista de ciudades, sino desde un punto de vista de hermanamiento universitario? Bueno, pues el gobierno chino cuenta con un consejo científico, es el CSC, Chinese Scientific Council, que es una herramienta bilateral de intercambio. Como os decía antes, principalmente, tradicionalmente ha estado enviando estudiantes chinos, por ejemplo, a hacer un doctorado en algún tema que se considera estratégico. Y había habido una evolución, por una parte forzada y por otra parte deseada por ese alcance, ¿no?, de una madurez también en la tecnología. Y lo que está haciendo ahora el Chinese Science Council es revertir solamente ese envío y contar también con mecanismos para atraer científicos propios chinos y científicos en distintas etapas. Pueden ser en etapas de formación y quieren recibir estudiantes para hacer un doctorado en China. Se sienten ya capaces y son competitivos científicamente a nivel de publicaciones científicas, a nivel de desarrollos tecnológicos, y quieren abrir la perspectiva del ciudadano medio occidental de lo que es China y de lo que allí se puede desarrollar. Pero como decía antes, al final esto viene modulado también por el conocimiento mutuo, ¿no? Hay desarrollos bilaterales. Nosotros en la Universidad Autónoma tenemos unos desarrollos bilaterales distintos en el ámbito de las humanidades y en el ámbito de las ciencias. El de las ciencias lo conozco mejor y tenemos un acuerdo con la Universidad del Noroeste, que está en Xi'an, que son totalmente distintos de los que tiene la Universidad Politécnica, pero los tiene también la Universidad Politécnica, con el mismo grado de intensidad y con la misma potenciación gubernamental a través de estos mecanismos del CSC. Muchas gracias, Miguel. Laura, tú en esas relaciones comerciales que tienes entre China y España, España y China, ¿qué es lo que te gustaría tener de China aquí y qué es lo que te gustaría llevar de España a China? Bueno, a ver, más que lo que me gustaría, yo creo que es en lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando mucho en traer a ese inversor chino que busca pues entrar en Europa a través de todo lo que tenga que ver con quizás movilidad eléctrica y hidrógeno verde. Entendamos que son dos sectores que están trabajando de manera directa. Y luego, ya por ser un poco soñadores e idílicos, yo creo que es muy bonito toda la parte de lo que es agroalimentación española para el mercado chino. Hay ciertos productos que ahora tienen una mayor demanda. Hablamos, por ejemplo, del café, hablamos, por ejemplo, del vino. El jamón es quizás más difícil y más complicado de entrada,
pero también a nivel de una cara que dice que no, es muy bonito trabajar con estos sectores, ¿no? Que al final conoces a la persona última que lleva el negocio. Y luego una parte que comentaba José Luis Barceló, yo creo que al final es lo más interesante de estos coloquios en los que no todos son datos, sino que se conoce más la parte personal de viajar a China. Y una parte muy divertida es cuando toca preparar una misión, esa primera vez de alguien en China, ya sea con un empresario, con un ámbito político o quizás académico, y que al final, hasta que no estás allí, no te das cuenta de lo que es China. Algo tan básico como lo decía José Luis, ¿no? Prepararse para el Campei. El vino chino, cuando allí te ofrecen vino chino, no es un vino de 13 grados, es un vino de 53 grados. Es un vino en el que se brinda bebiendo el vaso entero, si no puede ser hasta una falta de educación y que sea el fin de la comida. Y tienes que brindar con todos varias veces, con todos los invitados. O sea. Y hay que brindar, pero toda esa parte, ¿no? Que para nosotros... Mesa y bueno, es muy curioso. Bueno, yo me apunto, ¿eh? No, pero eso sí que está... Esta es la parte quizás que no nos damos cuenta los que es el día a día, ¿no? Pero que prepararse para China es también que ponerse a prueba. Estar ahí y entender que las distancias son muy largas. La última misión, por ejemplo, en 15 días hicimos 30.000 kilómetros. Hay que entender que hay que coger trenes, aviones y demás, y que todo eso pone a prueba. Y solo como dato, ¿no? El tema de que quizás tenemos más puntos en común de los que nos esperamos, por ejemplo, el tema de compartir, ¿no? Comer, celebrar en torno a la mesa, eso es algo vital que te compartimos cultura española y china, el tema de cuidar a nuestros mayores, el tema del ámbito social. Y por eso solo como dato que es verdad que parece muy idílico, ¿no? Pensar en China, pero que también es interesante prepararse un poco antes. Es que con eso que está comentando Laura, te haces un viaje de Pekín a Xi'an, por ejemplo, donde estaba comentando el profesor Don Miguel que te da relaciones tal, es un viaje de 5 horas, es como ir de aquí a Moscú o de aquí a Malabo, o sea, línea ecuatorial, y eso para ellos es un viaje normal, porque todos los días están, pero claro, es que el país es enorme, ¿no? Pues eso, como el país es enorme, antes de que empiece el que quiera, la persona que quiera preguntar, José Luis, tú que conoces China, haznos un resumen de curiosidades. Bueno, una tiene que ver con un cambio también de mentalidad que yo he ido percibiendo en el tiempo, en corto tiempo, no en 20 años, en 5 años. Y es ellos estaban deseando tener una presencia afuera muy importante que probablemente ya han conseguido o han ido logrando poco a poco y están estabilizando esa presencia en los mercados que les ha interesado, los van colocando estratégicamente sus peones, que es lo que le molesta, por ejemplo, a los Estados Unidos ahora, tal. No parece que tanto a Rusia, que todavía lo cuentan como un posible aliado. Pero un cambio de mentalidad en el sentido, y no sé si Laura y Miguel me van a dar la razón o luego lo podría corregir, en el sentido de que ellos ahora lo que quieren son inversores internos también. O sea, no tanto exportarse fuera y vender, sino que haya empresas francesas, norteamericanas, británicas, alemanas o españolas que puedan entrar en el accionariado, en el capital, en el desarrollo de nuevos negocios, plantas, en fin, petroquímica, lo que fuera, ¿no? Ellos han comprado empresas en lo que fue Checoslovaquia, República Checa, la República Democrática Alemana, etcétera, pero querrían que el capital occidental empezara a tener confianza. Están intentando generar un cierto tejido legal para que eso se pueda producir y que no sea, digamos, pernicioso, porque claro, el problema que hay ahora es que si llegas allí, y yo me voy con Laura, por ejemplo, a abrir presentamos a un inversor petroquímico para que entre en Shendong, donde hay petróleo y carbón, probablemente no podremos abrir la oficina porque no nos dejarán, habrá que coger a un socio chino, hay una serie de dificultades todavía que ellos están intentando corregir para que esa inversión pueda llegar. Eso es una curiosidad en el cambio de mentalidad, pero luego anécdotas hay muchísimas, desde las culinarias, los chinos son las personas del planeta, y yo conozco África Central, he dormido en la selva, en el bosque, como dicen ellos, Venezuela, Perú, tal. No he conocido personas del planeta que sean capaces de cocinar y comerse todo lo que hay, o sea, todo lo que vive. Son capaces de comer, me acuerdo una vez una sopa riquísima, por cierto, como si fuera un caldo de pollo, un consomé, en la que en el fondo había algo que como que flotaba y se movía allí y que era como una esponja o como si fuera una medusa,
no estaba vivo, estaba cocinado todo, tenía una forma como si fuera de aquellas esponjas antiguas del fondo del mar con las que... Y yo le pregunté al chino que teníamos al lado, que tenía yo en la mesa, perdón, ¿qué es esto? Que está riquísimo, ¿qué es esta especie de tubo que estaba allí? Es tendón. ¿Cómo que tendón? Tendón de vaca era. Días en cocinar el tendón para que pueda estar, lo puedas coger y te lo puedas comer. Estaba riquísimo, claro, ellos cocinan todo lo que existe, ¿no? Todo lo que existe. Todas las cosas que vuelan, nadan, reptan. Yo he comido hasta estrellas de mar, por ejemplo, ¿no? Que es parecido al erizo de mar, lo que tiene dentro. O sea, todo, se lo comen todo y son capaces de cocinarlo todo y ponerlo además en valor. O sea que con cualquier cosa cocinan mucho la comida, con lo cual es muy difícil que te puedas sentar mal. A mí nunca me ha sentado mal, que esa sería otra anécdota, en detrimento de otros países, que tampoco voy a decir, igual que los viceministros. Bueno, tú eres de buen comer. Pero sí, pero yo me he comido cosas en sitios donde no me las debería haber comido. En China nunca me ha pasado nada y en algún otro sitio sí. Pero bueno, por lo menos de encontrarte mal, ¿no? Pero otra cuestión es el idioma, que es probablemente una de las dificultades, es la barrera. En China uno puede ir a hoteles de lujo desplazados en zonas donde no hay turistas ni occidentales nunca. O sea, yo he salido a pasear por algún sitio y me han empezado a perseguir los chicos como un bicho raro, como si fuera copito de nieve, ¿no? Pues a hacerme fotos, corriendo por detrás toda la tarde, no me dejaban ir al mercado tal, y todo el rato conmigo, porque les parecía raro, haciéndome fotos con ellos, porque les querían subir a sus redes y tal. Por ejemplo, en la zona de Mongolia Interior, donde no hay turistas prácticamente occidentales, irá un empresario alguna vez cada 3 meses y tal. Y ahí sí te encuentras, en casi toda China te encuentras una barrera idiomática importante, porque casi nadie habla tu idioma y muy poca gente habla inglés, ni siquiera de nivel de director de hotel. O sea que tienes una dificultad enorme, con lo cual la escritura, tampoco nada que escribas te lo van a interpretar, te tienes que llevar las tarjetas escritas ya de los hoteles para decir dónde vas, dónde vienes, cuál es el hotel, tienes que llevar varias cosas escritas para saber lo que vas a hacer, ¿no? Otra anécdota, la seguridad total, ¿no? Todo lo que nos puede ocurrir aquí con tristeza de la inseguridad en la que está sumida Occidente, o por lo menos las capitales europeas, no existe en China. O sea, en China es un país absolutamente seguro, donde puedes dejar la puerta del coche abierta, donde nadie te va a robar nada, donde te van a buscar para devolverte si pierdes el móvil o la cartera, donde a nadie se le ocurre robar, ni ocupar, ni todo eso que tenemos aquí no existe. O sea, hay anécdotas como que dices, hombre, claro, está prohibido, no puede haber pintadas en la calle, o sea, no ves pintadas en la calle, no, eso no existe, ¿no? Que son cosas que dices, joder, tú paseas por un borde del mar o paseas por un borde de un paseo en un parque o tal, y a pesar de los prejuicios que tenemos, la gente es feliz. Hay un cambio también de paradigma familiar, porque ya se ha cambiado la norma que prohibía tener más de un hijo, y ahora ya sí los pueden tener, con lo cual ves familias que empiezan han perdido un poco digamos, la práctica o el hábito familiar, la tradición de tener niños, y lo que sí ves es mucho en los parques, mucha gente mayor intentando buscar convivencia con otros de tu edad. O sea, muchos viudos, viudas, van a jugar, van a hacer tai chi, deportes, van a jugar al ajedrez, que juega mucho la gente al ajedrez, y otras cosas, porque hay una enorme cantidad de población mayor de 60 años, y los ves solitarios, ¿no? Porque esa no vida familiar de no tener hijos les ha llevado a que la pérdida de la pareja con el tiempo pues les lleva a una vida de soledad, ¿no? Pero todo eso lo van ya corrigiendo. Este año es el que hemos dejado atrás, es precisamente el año en el que la India ha pasado ya a China por primera vez. Tradicionalmente, desde que yo nací por lo menos, China ha sido el país más poblado del planeta, ya no lo es. Ahora son 1.426 millones de habitantes en la India y China tiene 1.411, con lo cual ya se ha ido quedando para atrás por la mortalidad de aquella gente de los años 60 y 70 que van cayendo. Gracias. También como curiosidades podemos decir que es el mayor exportador del mundo, es el que tiene el mayor tráfico intenso, el que tiene un solo uso horario, que parece ser que solamente tienen un uso horario, el que más energía consume, es decir, que tiene una serie de temas que son muy particulares de ellos. Entonces, ahora ha llegado ya a este punto, vamos a reservar 10 minutos por si alguna persona quiere preguntar a alguno de los ponentes alguna cosa, que lo pueda hacer. Entonces, por favor, que levante la mano y que se presente y
y que haga la pregunta, por favor. Eso sí, ruego que sea escueta. Es decir, aquí los discursos los dan los ponentes. Nosotros solamente venimos a hacer una pregunta concreta y se acabó la historia. Y el ponente responderá como considere. Don Miguel, no es para mí. Es saber si existe ya, o en breve lo tienen pensado, un programa de intercambio como los Erasmus y tal, universitario. Bueno, de hecho, los mecanismos de financiación Erasmus Plus permiten ya el intercambio con China. O sea que está abierto y es recíproco. Y lo que es muy probable es que las relaciones de China son diferentes con los distintos países de la Unión Europea, pero yo creo que hay margen para un entendimiento Unión Europea-China, de manera que una fusión de iniciativas Erasmus con las del CSC pudieran dar a un programa más ambicioso. Pero ya hay mecanismos abiertos para ir financiado con dinero europeo para estudiar en China. Hola. Hoy se produjo un cataclismo financiero en Estados Unidos, en la bolsa de Wall Street, y la lucha fue entre la inteligencia artificial americana y la china. ¿Quién puede responder a esto? ¿Ha dicho quién puede responder? Bueno, y tú, Laura, sí, también. Bueno, es por Nvidia y por el chat GPT y por intentar poner la inteligencia artificial se nos va a implantar. A los periodistas nos hace mucho daño eso, porque además ya se crean contenidos, noticias, chupando de idiomas extranjeros, traducidas, que hacen la composición en la cocina de la noticia. Eso nos hará daño a todos, ¿no? A los actores, en fin, todos van a padecer lo que es la inteligencia artificial, el diseño de todo tipo. Pero esa guerra, yo creo, todo lo que sea tecnología, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, ¿no? Lo que es las smart cities, las ciudades inteligentes, yo creo que los chinos están mucho más avanzados. O sea, yo he estado en un taxi autónomo que me ha llevado de un sitio a otro, con otro que iba ya para enseñarme cómo funcionaba, pero me ha llevado el taxi por Shanghái, ¿no? O sea que yo creo que ellos están mucho más avanzados en el sentido de la decisión, además de aplicarlo, con lo cual tienen la tecnología, están apostando por ello, y creo que ahí la batalla, yo creo que nuestro sistema lo peor que puede hacer es estar en guerra entre nosotros mismos, o sea, Estados Unidos y la Unión Europea, en una guerra comercial o tecnológica que no tiene ningún sentido si quieres competir, por ejemplo, con China. Si no, pues a lo mejor es mejor abandonar y que les compremos a los chinos lo que van a hacer, claro. De cualquiera de las formas, José Luis, ya por ir concluyendo ese tema, yo diría que según los políticos, los periodistas no tenemos inteligencia, pero sí mucho de artificial, con lo cual, bueno, pues vamos a llevarnos bien entre todos. Y si no hay ninguna pregunta más, ¿una pregunta? Muchas gracias. Mi pregunta será doble, pero escueta. Ya aludió el señor Barceló a la idea que los chinos están preparando su sector financiero. Mi pregunta es, además del marco legal, ¿cómo lo están haciendo? Porque con todas las noticias que tenemos, ya que hemos abierto el melón de Trump, cambios va a haber en el mercado financiero americano. ¿Tienen un plan ahora a corto plazo? Y mi segunda pregunta vendría más hacia la señora González, y es, ya que estamos hablando de comunicaciones entre China y todo el espacio hispanófono, ¿tiene sentido presentarnos como bloque a nivel comercial y a nivel empresarial? Bueno, la mía yo creo que es bastante más fácil, ¿no? Claro que tiene sentido, sobre todo entender España como este puente directo. Lo vemos ya sea por ciertos sectores que comentábamos antes, coche eléctrico, movilidad, hidrógeno verde. España es un puente para todo lo que tiene que ver con ese marco en Europa. Y en ese contexto más Iberoamérica, por supuesto, bueno, que decir que China ya lleva muchos años por allí, aunque parece que es ahora cuando más suena, pero sí que es justo ahí donde está la oportunidad de entender por nuestras relaciones, por nuestra quizás similitud entre cultura más Iberoamérica, España hacia sus países, ¿no?
donde está la mayor oportunidad. De todas formas, como decía Juan, en el vino vamos a poder compartir reflexiones con compañeros de Colombia, de Cuba y también de China, para precisamente compartir estas ideas y darnos cuenta de qué está haciendo. La caída del bloque soviético dejó al mundo sin un orden. O sea, yo no sé, ahora tenemos ideas hacia dónde debe ir el mundo, tal, pero lo que no hay es un orden. Antes todo el mundo sabía dónde estabas al otro lado y estabas allí, ya sabías qué reglas eran, estabas a tal. Ahora mismo eso ha abierto una cantidad de inseguridades y de retos para todos, ¿no? Porque China tiene problemas también con el islamismo radical, igual que lo tiene Rusia, lo tenemos todos. O sea, que han aparecido otros problemas, otros retos que antes no teníamos. Y son novedades. Uno de ellos es el tecnológico también. Ahora mismo, como no hay orden, pues estamos un poco nadando en el caos del orden. O sea, no hay una situación de regulación. Las bolsas y los mercados, China tiene las suyas propias de oro y de compraventa de diamantes también. Los bancos públicos más grandes del mundo son chinos. Lo que llaman los BRICS, que no es una organización realmente como tal, ahí está Brasil, está China, está Rusia también, y otros países, la India y Sudáfrica. No está España, a pesar de lo que dijo Trump, pero bueno, pero sí puede que estemos simpatizando, por lo menos el gobierno. China quiere crear el banco que cree la moneda de los BRICS, porque un problema que tiene ahora mismo los BRICS es que no tienen una moneda única y todos los países tienen una moneda, digamos, bastante devaluada a nivel mundial. Nadie quiere el rublo, nadie quiere el yuan chino, nadie quiere las monedas de brasileña o sudafricana. Y quiere crear una moneda que le sirva de intercambio, porque démonos cuenta que entre todos tienen el 50% del comercio mundial, de la población, de los recursos. O sea, la Unión Soviética antiguamente tenía todos los elementos de la tabla de Mendeleev. Cuando digo todos, es todos los elementos de la tabla de Mendeleev. Ahora, entre Rusia y Kazajstán lo siguen teniendo. China tiene el 90% de los elementos de la tabla de Mendeleev, pero es que los demás no tenemos más que 12 elementos de la tabla de Mendeleev. Entonces, el que ellos se organicen, pues hay que tenerlo en cuenta. O sea, no se puede estar ajeno a que esa organización, los BRICS, China tiene mucho poderío económico, está financiando obras de construcción en muchísimos países que están, por ejemplo, con Sri Lanka, con Mongolia. Cada vez que hace una obra, como comentaba don Miguel, ellos ponen todo y eso se queda en la deuda del país, y ellos van asumiendo una deuda con otros países que tarde o temprano a esos países también les pasa la factura o crearán una dependencia, ¿no? Podemos seguir comentando si quiere, Juan. Exacto. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en este momento. Me gustaría comunicaros que en el mes de febrero el 15 coloquio va a tratar sobre el turismo, las ventajas y desventajas, y bueno, si el humano se come las ciudades. Ya lo aclararemos todo. Entonces, ahora si os apetece, podemos tomar un minuto y podéis seguir charlando con los ponentes o quien consideréis oportuno. Muchísimas gracias por vuestra visita y os esperamos en el mes de febrero. Gracias.